Muy bien, bienvenidos. Este es el segundo video de la clase de Antiguo Testamento. Tenemos algunos alumnos nuevos. Si no han visto el video de la primera clase, por favor, contáctense conmigo y con gusto les envío el enlace. Si ya lo vieron, vuélvanlo a ver, porque hay mucho que aprender ahí. Todos aprendemos y esta es la segunda sesión. Manténganse siempre en sintonía de este canal, por favor, para las próximas clases que van a venir. Muy bien, estamos viendo los milagros de Elías y los de Eliseo, y no vamos a enfocarnos solo en los milagros, solo en lo que hicieron, sino que vamos a ver por qué es que la Biblia les dio tanta importancia a estos dos profetas, porque es que la Biblia menciona las cosas que ellos hacían, porque es que la Biblia narra las, no solo los hechos de ellos, sino las cualidades de ellos. Quiero que hablemos un poco acerca de las diferencias entre ellos dos. Y pueda ir apuntando, voy a ir hablando esto. Si tienen preguntas, vaya apuntándolas. Al final, entre todos las contestamos. Solo soy un alumno más entre ustedes. Eh, Sabemos que ambos fueron señalados por Dios para liderar a los profetas de Israel. Dese cuenta de eso. Ellos no solo eran profetas, ellos fueron llamados a liderar a los profetas por un periodo de tiempo. No fue por mucho tiempo, pero por un periodo de tiempo. Ah, eh, Sabemos que ellos discipulaban a los hijos de los profetas. Sabemos que había una escuela de los hijos de los profetas, y entonces ellos discipulaban a los hijos de los profetas, y esa era clave del ministerio de ellos. Era clave del ministerio de ellos. Ah, Fueron fortalecidos por el poder de Dios de maneras extraordinarias. Tenían ministerios que jugaban un rol muy fuerte. Los milagros de ellos eran juicio contra la apostasía, y también los milagros de ellos restauraban a los fieles. Entonces tenemos que ver esas cosas en los milagros, como no solo eran ah, juicio para la apostasía del tiempo de ellos, sino que también restauraban a los fieles. Ahora, algunas diferencias. Vamos a ver algunas diferencias entre ellos. Um, son básicas, son básicas, pero son importantes. Número uno, Elías era de Galaad, de la región de Galaad. Se le conoce como Elías Tisbita. Si ustedes lo han leído ahí en el libro de Reyes, estaba un poquito más allá del Jordán, y se ha conocido, se ha aprendido que probablemente venía de una familia muy pobre, de una familia. Entonces, lo que tenía que ver con su socioeconomía, la economía, el estatus social de Elías venía de una familia pobre. Eliseo, por otro lado, sabemos que vino de Abel Mejolá, que es en el mismo Israel, y parece que tenía buena educación, y la Biblia dice que tenía 12 yuntas de bueyes. Entonces estamos hablando de un profeta que venía de lo más pobre, y estamos hablando de un profeta que venía de una familia muy adinerada. Entonces, solo con eso ya tenían una manera diferente de ver al pueblo. Uno lo veía desde la injusticia hacia los pobres, la maldad de los ricos, necesita haber un orden. El otro lo veía desde, ok, vengo de algo privilegiado, algo no anda bien, y pues tenían diferentes maneras. No nos vamos a meter mucho en eso, pero eso es muy importante. La personalidad de ambos, la personalidad. Elías parece que era un hombre de, de ánimos, ¿verdad? Sus ánimos se movían así. Um, Se enfrentaba a profetas y los degollaba sin ningún problema. Una mujer le decía ¡bu! Y salía corriendo, ¿verdad? Decía: soy en el nombre del Dios poderoso, que no llueva, y no llovía, que vuelva a llover y llovía, que descienda fuego del cielo. Pero un día le dijeron que lo iban a matar, y se fue a meter a una cueva y dijo: me quiero morir, me quiero morir. Entonces tenía los ánimos un poquito, vamos a decir, un poquito almático, este tremendo Elías. Eliseo no. Eliseo, no vemos mucha evidencia, pero vemos a Eliseo con un temperamento más parejo. Voy a usar la palabra parejo, más estable. Como les digo, hay poca evidencia, pero Eliseo ah, no le daba tanta ansiedad. No le daba tanta ansiedad, manejaba las cosas de una manera distinta. Vino un rey a visitar, vino un hombre, perdón, no un rey, vino un hombre muy famoso a visitarlo, Naamán, y le dice: tienes que salir, te voy a dar joyas, tiene que ser, ahí vaya a lavarse al río y ya va a estar bien. Tranquilo, muy,
venía un ejército a atacarlos. ¿Ustedes recuerdan la historia? Venía un ejército grandísimo a atacarlos y el siervo estaba pegando de gritos y dice, Señor, ábrele los ojos a este, no aguanta nada, ¿verdad? Y pues Dios le abrió los ojos y vio la victoria. Entonces vemos eso en la personalidad de ellos. La apariencia física. En Segunda Reyes 1:8 se nos dice que Elías era un hombre velludo, así con mucho vello, mucho pelo en su cuerpo, ¿verdad? Y Eliseo, por otro lado, sabemos que yo soy descendiente directo de Eliseo. Era calvo, ¿verdad? Era calvo. Sabemos que no es bueno insultar a los calvos porque los osos se comieron a los muchachos. Entonces, mantengan la calma, ¿verdad? Ahí el pastor Ricardo, tenemos ahí la situación. Ríanse. ¿Por qué te ríes, Fátima? No seas así, mija. Yo te quiero mucho. Entonces, tenemos esas cosas. Vamos a ver algunas diferencias. Y eso de que era calvo, por si alguien quiere prueba de eso, está en Segunda de Reyes 2:23. Si quieren apuntar, ahí está. Segunda de Reyes 2:23 se nos cuenta la historia de lo que había pasado. Un poco más en sus ministerios. El ministerio de Eliseo suplantó al ministerio de Elías. Elías tenía algo, estaba moviéndose en su ministerio. Viene Eliseo y lo suplanta, no lo reemplaza, lo suplanta. Eso es diferente, esas dos palabras son distintas. Reemplazar algo o puedes suplantar algo. Entonces viene y suplantó el ministerio de Elías. Ahora, Elías era claramente más dominante en muchos aspectos, era verdaderamente una figura, voy a ponerlo así de esta manera, más larga que la vida, ¿verdad? Que Dios se lo llevó. No falleció, su cuerpo no falleció. La mayor parte de su ministerio, Elías confrontaba a las figuras poderosas. Él le hablaba a los reyes, a las reinas, a los sacerdotes. Se iba contra los que estaban hasta arriba. Acab, Jezabel, Ocosías, nombres que usted va a leer por ahí. Eliseo, no, Eliseo era diferente. Eliseo se la pasaba entre la gente común, entre nombres, se nos dan nombres de personas que él ayudó que nunca llegamos a conocer. A una viuda, un obrero, una tsunamita, y cuando con ellos trataba él, con ellos pasaba tiempo y viene una figura poderosa, viene Naamán y le dice, necesito hablar contigo, y ni siquiera salió a hablarle, ni siquiera se presentó delante de él. Entonces, Eliseo de una manera muy distinta. Ahora, quiero que vaya pensando en todo lo que voy diciendo. Piense un momento entre la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Se da cuenta? Como que hay un poquito de paralelismo ahí. No está tan marcado, pero hay un poquito paralelo ahí. Hay un poquito paralelo. Jesús, por supuesto, la figura más excelente, un hombre increíble, pero en cuanto a algunos rasgos, hay algunos rasgos ahí. Los milagros de Elías fueron muy dramáticos. Traían juicio, fuego, lluvia, sequía. Dramático. Eliseo no. Los del milagro eran más modestos. Le podemos decir que Eliseo sembraba semillas de compasión. Si ustedes recuerdan, a un muchacho se le cayó un hacha en el río. Los que no han leído esto dicen que estaba todo triste porque el hacha era prestada. Viene Eliseo y no sé qué hizo y flotó el hacha. Se envenenó la comida de los jóvenes. Viene Eliseo, le echa un montón de harina y la comida quedó bien. No descendió fuego del cielo, pero sí sus milagros eran muy, muy bonitos. Y empiezan algunos milagros de mucha compasión. Cuando ayudó a la viuda que iban a vender a sus hijos, multiplicó el aceite. Él alimentó a 1,000 hombres. Hay un milagro, me parece que él lo tienen, alimentó a 1,000 hombres al multiplicar una pequeña cantidad de pan de cebada. Eso está en Reyes 4. Había un hombre, Naamán, un hombre gentil que lo curó de su lepra. Ahora, cada uno de ellos era famoso en su propia manera, era en su propia manera, y vemos que en el Nuevo Testamento a Elías es al que se le da crédito, predomina Elías. En el Nuevo Testamento casi diría que cero se menciona a Eliseo, pero en el Nuevo Testamento Elías sí predomina. Si quieren apuntar este detalle,
Elías se menciona 29 veces en el Nuevo Testamento, 29 veces, es bastante, es bastante. Eliseo una vez se menciona en el Nuevo Testamento, una vez. Elías, 29 veces. Qué tremendo, qué tremendo. Eh, um, los que entraron hoy por primera vez, su tarea es contar dónde están esas 29 veces. No es cierto. Ya vi unas caras ahí un poco tristes, ¿verdad? Entonces, muy atentos con eso. Bueno, con todas esas cosas en mente, con todas esas cosas en mente, voy a contarle algo, voy a contarles algo de Elías. No está comprobado, ¿ok? Por favor, no está comprobado, pero en la tradición judía, en las historias que cuentan los judíos, la tradición, los libros de crónicas que los judíos conocen, la biblioteca que tienen allá en Jerusalén, en las genealogías de ellos, en la tradición, no bíblicamente, pero la tradición judía, al ver el lugar donde nació Elías, al trazar la línea de tiempo, al ver mapas, al ver quién estaba aquí, quién le tocó después, quién vivió después, a dónde lo llamó Dios y todo, óigame bien, usted tal vez ya sabe esto, se ha considerado que es muy posible que Jonás era el hijo de la viuda que Elías resucitó. Consideren eso por un momento. Muy bien. Solo para que consideren eso ahorita. Hay alguien más tratando de entrar y no ha podido entrar, pero vamos a permitirles que entren. Entonces, consideren eso por un momento. Uno estudia la vida de Jonás y se da cuenta que algunas cosas que pasaron y han dicho. Una vez más, no digo que esto es bíblico, pero se ha considerado. Vamos ahora, pensando en esas cosas, vamos a ver los milagros de Elías y de Eliseo. Entonces saquen sus notas ahí y vamos a estar listos para verlos, para revisar y vamos a ver el porqué de esas cosas. Permítame, voy a iniciar aquí. Me ver. Liliana que ahorita le mando. Muy bien, permítame un segundito. Perdón. Ok, Liliana que ya está. Muy bien, vamos corriendo esto. Voy compartiendo mi pantalla, listos y ahí estamos. Avísenme si logran verlo, por favor. ¿Todos logran ver donde dice Milagros de Elías? Sí. Sí, Sí. pastor. Gracias, gracias. Ok, vamos tomando nota. Tomando nota. Si a mí se me pasó uno, me corrigen, por favor. Ok, número uno, 3 años de sequía. Tal vez los tenga en diferente orden. Fue alimentado por cuervos. Luego, multiplicación del aceite y de la harina. ¿Se acuerdan cuando la viuda estaba por morirse y le dijo, hazme una torta a mí primero, la quiero bien cocidita debajo de las brasas? Qué bárbaro este hombre. Luego la resurrección del hijo de la viuda. Luego fuego del cielo. Luego la lluvia después de la sequía. Ese tiene que ser contado como otro milagro aparte. La lluvia después de la sequía. Luego la carrera de más de 50 kilómetros. No sé si apuntaron, yo lo apunté de esta manera, pero corrió más rápido que el carro del rey. Del rey Acab. Eso, gracias.
Luego caminó 40 días y 40 noches. Quizás no lo contamos como milagro, pero sí fue algo, solo Jesús logró hacer eso, aparte de él. Fuego del cielo que consumió a 102 hombres. Pastor, no contamos, o sea, en la misma línea de caminata de 40 días, 40 noches, y luego fue alimentado por comida de ángeles. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, mucho cuidado, mucho cuidado. Estoy hablando de milagros que él hizo, no milagros que le Ok, ocurrieron a él. ok. Ocurrieron a él, sí, sí, sí. No son los milagros en la vida de él, los milagros que él hizo. ¿Ok? Listo. Luego abrió las aguas del Jordán. ¿Ustedes recuerdan? Cuando golpeó con su manto. Abrió las aguas del Jordán y luego fue llevado al cielo en carro de fuego. Le puse una estrellita a ese para que estuviéramos al tanto de ese. ¿Ok? Vayan revisando ahí, por favor. Elías era super Elías, pastor. ¿Cómo? Tremendo personaje. Oh, sí, 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 sí. Sabe, pastor, que la costumbre evangélica, por así decirlo, siempre ha dicho y ha enseñado que Elías siempre hizo 7 milagros nada más, porque nunca se contó la carrera de los 50 kilómetros ni la caminata de 40 días. Exacto. Nunca se contaron eso. Exacto. No los contamos como milagro porque a veces se nos van esos detallitos. Lo vemos como algo normal en la Biblia, pero no era normal. ¿Verdad? No es normal que nadie corra más de 50 kilómetros. No, y tan rápido. Y tan rápido. Ganándola a caballo. Sí, exacto, exacto. Las Aquí, aquí en este caso del número 11 que fue llevado al cielo, pues ese no fue milagro de él, ¿no? Exacto, sí, eso no fue de él. Por eso le puse una estrellita ahí. No fue milagro de él, pero le puse la estrellita ahí. Entonces, ¿cuánto? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bien, 7, on- 11 con ese. Ok, vamos viendo los milagros de Eliseo. Vamos viéndolo y quiero que vea, y si los lograron comparar, hay una relación muy interesante entre los milagros de Elías y los milagros de Eliseo. Número 1, fíjese cómo va para atrás. Lo último que hizo Elías es apartó las aguas del río Jordán y se fue. Empieza Eliseo y empieza como que una jornada hacia atrás. Abre las aguas del río Jordán, luego sanó las aguas malas. Si ustedes recuerdan, había aguas que estaban malas y viene y las sanó, les echó sal. Luego, no lo voy a mencionar para que no haya nada, que no piensen que tomé ese muy personal. Los peluqueó. Exacto. Un montón de jóvenes le empezaron a gritar calvo y esto, el otro, y pues unos osos vinieron y se encargaron del resto de la situación ahí. ¿Verdad? ¿Entro? Ok, siguiente. La tierra se llenó de agua. Pastor, pero ¿qué no los de los osos que despedazan a los 42 muchachos era de Elías? No, ese fue Eliseo. ¿Sí? ¿Qué no era el que tenía a ver, déjeme ver. Eliseo era el que tenía poco cabello. ¿Quién era el calvo, Elías o Eliseo? Eliseo, él era el calvo. Eliseo era el calvo. Elías. Ya. En Segunda de Reyes 2, 23, 24. Que tenía poco cabello. Segunda de Reyes 2. Muy bien, continuemos. Hubo una victoria sobre Moab, hubo una batalla. Eliseo tuvo que ver con eso. El aceite de la viuda, ¿se acuerdan? Le trajeron un poquito de aceite nada más y se multiplicó hasta que ya no cabía. Había una mujer estéril, la tsunamita. ¿Ustedes recuerdan? Él estaba viviendo ahí y una dama era estéril y pudieron tener hijos. Luego se murió el hijo de la tsunamita y lo resucitó. También de él han dicho que tal vez él era Jonás. También de él han dicho que tal vez él era. Entonces, por eso les digo, es tradición judía nada más.
Luego sanó el potaje, esa es la palabra que se encuentra en la versión Reina Valera, sanó el potaje. ¿Alguna vez alguien ha leído estos milagros en la Biblia católica? No. Prueban alguna vez a leer los milagros de Elías y de Eliseo en la Biblia católica, están igualitos, están igualitos. Multiplica pan para 1000 hombres, había poca comida. 100 hombres. Para 100. 100. Gracias, santo Dios, gracias. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos viendo el paralelismo entre Elías con Eliseo comparado con Juan el Bautista y Jesús? ¿Se dan cuenta? Jesús, los milagros de Eliseo tienen cierta conexión con Jesús sanando personas. El sanó el agua, Jesús la convirtió en vino. Eliseo resucitó a un niño, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Él multiplica el pan, perdón, multiplica la comida Eliseo, también Elías, perdón, también Jesús. Santo Dios. Sana a 10 leprosos. Jesús sana a 10 leprosos. Jesús sana a 10 leprosos y Eliseo, la lepra de Naamán. Jesse fue castigado con lepra. ¿Se acuerdan? El siervo por haber querido robarse la ofrenda que ni siquiera la había recibido Eliseo. Hace flotar el hacha. Había una guerra iba a ser librada y viene Eliseo y le revela el secreto acerca de la guerra al rey. Se abren los ojos de su siervo. ¿Se acuerdan lo que estaba narrando hace unos momentos? Sí. Se abren los ojos del siervo. El ejército sirio es cegado. No sé si recuerdan haber leído ese milagro. Hubo un ejército entero que querían venir a matar a Eliseo y todos fueron cegados. Tuvieron que entregarse. Eliseo les tuvo que tener misericordia. Luego hubo una captura de unas bandas armadas de Siria. Eliseo tuvo que ver con eso, en secretos que él revelaba. Luego los sirios fueron sanados, porque no solo los puso ciegos, los sanó también. Y uno más. Milagros en el sitio de Samaria. ¿Son el doble o no? Wow. Sí. Están en el mismo orden. Por eso pidió la doble porción, pastor. 13, 20, 21. Al doble. Porque Eliseo le dijo a Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces, ahí está la doble porción del espíritu. Wow. Sí. Pastor, dígame, mi hermana. una pregunta. Ahí tú ya tienes ahí los huesos, sus huesos reviven a un muerto en segunda de Reyes 13, 20, 21. Gracias. Sí, faltó esa, correcto. Para allá iba. Déjeme ver faltó si esa. No lo incluía ahí, no lo incluía, ok. Solo quería que viéramos la gran diferencia entre los milagros de Elías, ¿lo ven? Y los milagros de Eliseo. Ahora, dijo alguien, no fue el doble. Sí fue el doble. Sí fue el doble, porque, permítame. Ya no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? No, ya no. Bueno, muy bien. La Biblia nos cuenta, ¿cuál era la cita? Mi hermana Pilar, ¿cuál era la cita? ¿Sabes? Segunda de Reyes 13, 20, 21. Correcto. Vamos todos para allá, para que veamos lo que ocurrió. Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13, del 20, 20 y 21.
Amén. 13. Pastor Pedro, si nos puede ayudar a leer ese milagro, por favor, y todos pongamos atención. Súper interesante este milagro. Dice en versículo 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Ya entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Versículo 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, he aquí que vinieron una banda armada y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando cayó el muerto, tocó los huesos de Eliseo y revivió y se puso de pie. Santo Dios. Algunas caras de uno se pusieron de este tamaño ahorita. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está mi hermana? Buenas noches. Mi esposo está conmigo porque su celular ha sufrido un accidente. No se preocupe, ya estamos en clase. Vamos a seguir. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por entrar. Muy bien, entonces viene Eliseo y le faltaba un milagro para hacer el doble de los milagros de Elías. Muere Eliseo, lo entierran, el sepulcro se va desgastando, quedan expuestos los huesos de Eliseo, matan a un muchacho, lo iban a enterrar, vienen unas bandas armadas y ya no les da tiempo de enterrar al hueso, tiran el cuerpo, no les da tiempo de enterrarlo, tiran el cuerpo. Sí, le pasan. Hermano. Cae encima de los huesos de Eliseo y se resucita. Tremendo. Cuando Eliseo pidió la doble porción, se le fue concedido. Pero veamos la manera en que él corrió su ministerio. Muy importante ver eso. Muy importante la manera que corrió su ministerio. Acuérdense, él era un hombre muy adinerado que se dedicó a milagros de compasión. Amados, el poder es adictivo. El poder puede oscurecer un alma pura. Cuando Dios nos da ese poder, seamos buenos administradores de eso, porque Él nos quiere usar, y cuando Él nos quiere usar, aún más allá de la muerte, Él nos puede usar. Así es que mantengamos eso en mente. Nuestro legado queda por el resto de la vida y aún más allá. Si con humildad, con sinceridad, le queremos servir a Dios, y si lo hacemos de una manera responsable y de una manera buena. ¿Por qué quise hacer esto? Hoy vamos a ver, el resto de la clase lo vamos a dedicar a ver el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí me voy a meter en este momento, pero si ustedes recuerdan, la semana pasada, los que pudieron entrar, hablamos de Génesis capítulo 1 y nos dimos cuenta que necesitamos leer este libro con mucho respeto, entendiendo que lo que pensamos que hemos aprendido se queda corto a lo que realmente este libro tan maravilloso nos dice. Y quise usar el ejemplo de Elías y de Eliseo para que no seamos, y Elías es un buen profeta, no lo quiero difamar, pero tengamos cuidado de no ser muy almáticos, especialmente cuando se nos ha dado un poder tan maravilloso. Tengamos cuidado de someternos bien a la voluntad de Dios, de no pensar como víctimas, como él dijo, soy el último que queda y no queda nadie más. Qué bárbaro, así no se piensa. Viene Eliseo, un hombre muy adinerado, que entendía lo que era el poder y dijo, se necesita más de esto. Y lo usó de una manera humilde, tocó personas que lo necesitaban, y Dios le concedió, aún más allá de la muerte, le concedió el deseo de su corazón de tener la doble porción del espíritu de Elías, perdón. ¿Lo mencionan más adelante? No lo mencionan, pero las cosas que él hizo fueron muy poderosas. De la misma manera, amados, mientras vayamos metiéndonos en la palabra en estas próximas semanas, recordemos que el conocimiento que adquirimos tiene que ser bien administrado. Pastores, maestros, alumnos, todos los que estamos aquí presentes, mientras nuestro conocimiento aumenta, tiene que ser bien administrado. Tenemos que ser responsables cuando entreguemos la palabra. Por favor, no solo inventémonos las cosas, hagámoslo de una manera en la que toque el corazón de la gente y las vidas sean restauradas. La gente que tiene necesidad sea atraída a un Dios que es el que suple las necesidades, no nosotros, sino que sean atraídos a Dios, que Él es el que suple todas las necesidades. Así es que bendito sea el Señor. Muy bien, voy a parar la grabación por un momentito.
Percy, soy famoso porque te regañaba mucho. Eso quedará escrito en el libro de las crónicas. Con razón aprendiste bien, Joel. Oh, ahí está el pastor Diego también. Ah, muy bien. Continuamos con la clase. Vamos a seguir porque se nos está yendo aquí. Vamos con la clase. Saquen otro rollo, pongan este rollo de Elías y de Eliseo ahí a un ladito. Saquen un rollo nuevo, échenle tinta a su pluma porque vamos a aprender del Pentateuco. Vamos a aprender el Pentateuco. Hoy vamos a cubrir información básica pero clave de todo el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y luego vamos a hacer un ejercicio muy importante que es buscar algunas de las fiestas. Y luego, si se quieren quedar conmigo otro ratito, les tenía algo muy especial preparado. Yo sé que mi clase hoy ha sido un poco larga porque pues, el profesor José me dio permiso, pero si se quieren quedar un ratito más, les tengo algo muy, muy lindo preparado para el día de hoy. Así es que si me regalan unos 15 minutos más, pero vamos a apurarnos con esto porque quiero empezar. Muy bien. Vamos compartiendo la pantalla y vamos hacia adelante. El Pentateuco, ¿está viéndolo ahí? Sí. Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué es el Pentateuco? Fácil. No es una palabra muy complicada, tal vez es nueva para algunos, pero son los primeros 5 libros. Como penta significa 5, Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a ver qué cubren, qué es lo que hacen, cómo se conectan con Jesús, cuál es el contenido de ellos. No lo vamos a leer porque es bastante. No puedo cubrir todo lo que ahí hay. Quizás más adelante hacemos una clase solo de esto, pero vamos a entrar en materia en este momento. Número 1, tenemos que asegurarnos que conectamos el Pentateuco con Jesucristo. Jesucristo es la semilla desde el principio hasta el fin de toda la Biblia. Todo está conectado con Jesucristo. Él está presente y noten que no estoy usando la palabra Jesús, estoy usando la palabra Jesucristo. Muy importante entender eso, muy importante entender eso, porque estoy hablando del hombre, hijo de Dios también. Entonces, en Génesis, Jesucristo, el Mesías, se nos presenta como nuestro creador. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, la palabra viva. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra en acción, el verbo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Hebreos capítulo 1. Apocalipsis, ahí se habla. Desde el principio, el alfa, el omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo esto. En Génesis, nuestro creador. En Éxodo, Él se convierte en el Cordero Pascual. Ustedes recuerdan la maravillosa historia de cuando los israelitas iban a ser liberados. En el libro de Éxodo dice que Dios les dijo, tomen un cordero, mojen con la sangre los dinteles de las puertas, los dinteles de las ventanas, y el ángel de la muerte pasará y no los tocará. Entonces Él es nuestro Cordero Pascual. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué es importante? Un sacerdote que intercede por nosotros, un sacerdote que está, como les decía en Hebreos, en los 4 evangelios vemos el ministerio de Jesús aquí en la tierra. En Hebreos vemos el ministerio de Cristo allá en el cielo, el sacerdote mayor que Aarón, mayor que Melquisedec, pero se establece quién era él como sacerdote en el libro de Levítico. Luego en el libro de Números, Él es la columna de nube y la columna de fuego, la presencia, el mismo Dios cuando se estableció el tabernáculo, dice que de noche estaba la columna de fuego, de día estaba la columna de nube, cuando la nube se movía, todos se iban detrás. Cuando durante la noche, mientras caminaban, iba ahí la presencia, esa columna. Entonces en Números, el Cristo, el Mesías, siendo la columna de nube y de fuego. Y en Deuteronomio se nos presenta como el profeta mayor que Moisés, el profeta mayor que Moisés. Qué lindo eso. Todo esto se resume en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos da tanta riqueza acerca del Pentateuco y continúa ese maravilloso ciclo del Pentateuco. Una vez más, en Génesis, nuestro creador, en Éxodo, nuestro Cordero Pascual, en Levítico, el sumo sacerdote, en Números, la columna de nube y fuego, y en Deuteronomio, profeta mayor que Moisés. Vamos a ver los temas principales
del Pentateuco. Número 1, pacto. Ese es uno de los temas principales, pacto. Se habla del pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Isaac, el pacto con David, en todo el Antiguo Testamento, pero vemos en el Pentateuco pacto, el pacto de Dios. Luego, la promesa de la tierra, la promesa de la tierra. Número 3, abundancia y fecundidad. ¿Qué es eso, pastor? Consulte a San Google. Abundancia y fecundidad, muy importante esos temas principales. Esto está en el Pentateuco nada más. Y también la ley y el sistema de los sacrificios. ¿Por qué? Porque era importante que se tocara eso. Era importante que se establecieran estas semillas para que cuando llegara el Mesías viniera a cumplirse todo esto y se consolidara todo en la vida del Mesías, en la vida de Jesús. Todo esto, el nuevo pacto, la promesa del cielo nuevo, tierra nueva, la abundancia, la fecundidad, siendo fructíferos, todo lo que se iba a cumplir en Cristo y por supuesto la nueva ley. Jesús no vino a abolir la ley, solo vino a cumplirla, y el sacrificio perfecto, que era Jesucristo mismo, siendo no solo el Cordero Pascual, sino el único y último sacrificio necesario. Bendito sea Dios. Continuamos entonces. Este es el contenido. Le voy al contenido. Apunte lo que pueda. De todos modos, ahí está el video presente, pero vaya apuntando lo que pueda. Número 1 están las narrativas primitivas, la narración, los relatos de la creación, la historia del diluvio, la Torre de Babel. Después ya como que cambia. Ya no está hablando de eventos, sino que empieza a hablar de personas. Me gusta mucho esa manera que se mueve el Pentateuco. Empieza a hablar de eventos, la creación, el diluvio, la Torre de Babel, y de repente cambia y empieza a hablar de personas. Empieza a hablar de personas y vemos las historias patriarcales, la historia de Abraham, la historia de Isaac, Jacob, el ciclo de José. ¿Por qué le puse así el ciclo de José? Eso. En una de las clases más adelante voy a dedicar un poquito de tiempo a hablar solo de José, el ciclo de José, y puse entre paréntesis a Job. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Solo lo pusieron en el lugar donde están los libros poéticos, pero Job existió, si no antes, por lo menos en el tiempo de los patriarcas. En el tiempo de los patriarcas. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Job. ¿Ok? Luego viene el Éxodo. Viene el Éxodo. Entonces Dios primero habla, la Biblia primero nos habla de eventos, luego nos habla de su pacto con ciertas personas y luego ya su pacto con un pueblo. Fueron llevados a Egipto, son esclavizados. Éxodo, viene la narración de Moisés y de las plagas, el cruce del Mar Rojo, tremendos eventos. ¡Qué barbaridad! No existen suficientes películas para hacer ver lo que Dios hacía en ese tiempo y lo que Dios sigue haciendo. Luego tenemos el viaje por el desierto. El Éxodo fue la salida, luego tenemos todo el viaje, el Mar Rojo hasta el monte Sinaí, luego el pacto en el Sinaí, que fueron los 10 mandamientos, iban ahí incluidos, y luego tenemos la narración desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab, cuando ya se estaban acercando a la tierra prometida. El quinto punto en el Pentateuco ya es la preparación para entrar a la tierra prometida. Hay un sermón ahí maravilloso, maravilloso. Si nunca lo han estudiado, les animo a que se tomen el tiempo para leer el sermón de Moisés en las llanuras de Moab, cuando entregó su tarea ya terminada. Tremendo ese sermón, léanlo, de verdad, un llamamiento a la obediencia, un llamamiento a la sumisión, un llamamiento a respetar el liderazgo. Maravilloso el sermón de las llanuras de Moab. Creo que para mí, del todo el Pentateuco, es una de las joyas maravillosas ahí escritas y no narradas, sino en elocuencia, habladas por alguien tan especial como Moisés. Y luego viene la muerte de Moisés. Si usted estuvo conmigo en la clase de Nuevo Testamento, usted recuerda cuando hablamos del libro de Judas.
un poquito se toca ahí cuando vino el diablo a querer tomar el cuerpo de Moisés y un ángel vino y le dijo: el Señor te reprenda. Y ahí hay algunas pruebas que se menciona, pero todo ocurrió aquí. Todo ocurrió aquí, al final del Pentateuco. Amén. Muy bien. Vamos a ver algunas otras cosas. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada hablamos de que íbamos a ver sombras, tipos y figuras en el Antiguo Testamento y esto tiene que ver con eso. Por favor, hay dos cosas principales que hay que ponerles atención cuando estamos leyendo el Pentateuco. Número uno es el material legal, la ley que se entregó en el Sinaí, las instrucciones para edificar el tabernáculo, las leyes de sacrificio, los festivales, las relaciones sociales, el plan de dieta, cómo vestirse, cómo tratar el pecado, cómo tratar tantos asuntos. Ahí todo está escrito, pero todo esto era el material legal, las leyes que los regían, con lo que después Jesús se enfrentaba, cuando ustedes recuerdan con los fariseos que le decían: hey, no estás cumpliendo la ley, no estás cumpliendo tal ley. Jesús decía: pues, ¿qué es más importante? ¿Que yo guarde el sábado o que yo sane a alguien? Acuérdense que yo soy el Señor del sábado. Pero ese material legal ahí está. ¿Es bueno conocerlo? Claro que es bueno conocerlo. Claro, los 10 mandamientos siguen siendo vigentes. Claro que siguen siendo vigentes los 10 mandamientos. Para los judíos, esta es la manera de ellos de vivir. Y luego ya está el otro material. Entonces encontramos dos tipos de material: el material legal y también el material de redacción, de transición, el marco literario. Ahí están las genealogías. ¿Quién se recuerda cuando hice la genealogía de Rahab, de Tamar, de Ruth? Todo eso está ahí. Las paradas que hicieron en el desierto, esas veces que se detenían y Dios se manifestaba. Las transiciones, como el sacerdocio pasó de solo Aarón a sus hijos y luego cuando murió Aarón y tomó uno de sus hijos el sacerdocio, la transición entre Moisés y Josué, cosas como esa. También en el Pentateuco está la transición entre Abraham, Isaac y Jacob, Jacob y José y los patriarcas. Muchas transiciones ahí están. Entonces, estos son materiales que necesitamos tener en cuenta cuando estamos leyendo el Pentateuco, específicamente el Pentateuco. O sea, algunos capítulos son de cuestiones legales, leyes, costumbres, otros son de narración, pero todo es importante. Y una vez más, todo cae en el Mesías. Todo cae en el Mesías. Muy bien. Voy cortando la transmisión. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Todos abran su Biblia en Levítico capítulo 23, por favor. Muy bien, permítame. Esto es lo que van a buscar en en Levítico capítulo 23. Hay ciertas fiestas, ciertas festividades que Dios ordenó, y entonces vamos a tomarnos unos minutos para ir y buscarlas todas. Son 7. Son 7. Entonces, muy importante que las encontremos, muy importante que las aprendamos. Permítame, ahorita le voy a dar la guianza. Entonces está en Levítico capítulo, son 8 las que hay ahí. Levítico capítulo 23. ¿Estamos listos? Si necesita irse hasta el capítulo 25, está bien. Voy a dividirlos una vez más en grupo y van a tener unos minutos para buscarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 fiestas van a encontrar ahí. Alguien dijo: sí, ¿como cuáles, pastor? Les voy a dar un ejemplo. La fiesta de los tabernáculos. Ese solo es un ejemplo. No le voy a decir dónde está. Los voy a dividir en grupos. Por favor, asegúrense de irse a su grupo. Quizás no estén en el mismo grupo donde estaban antes. Voy a detener la grabación por un momento. Los estudiantes van a buscar las fiestas judías en los capítulos 23 al 25 del libro de Levítico.
Muy bien, muy bien. Estamos de regreso del ejercicio en grupo. Vamos a revisar las respuestas de las fiestas que estaban en el libro de Levítico. Voy a compartir mi pantalla. Avísenme cuando ya lo están viendo ahí, por favor. ¿Lo estamos viendo? Sí. Ok, vamos entonces. Primero que nada, la fiesta del sábado o del sabático, o del día de reposo, como quiera que la hayan encontrado. Esa es la que leemos bastante que Jesús se pasaba sanando en esos días, ¿no? Jesús se pasaba sanando y lo criticaban cada rato y quién sabe qué más le pasaba al pobre Jesús con esa situación, pero él se enfrentaba a ellos. Continuemos. La fiesta de la Pascua y los panes es la otra. Muy bien, muy bien. Bueno leer esa, porque hasta el día de hoy nosotros la celebramos en Semana Santa. Es la Pascua. Porque el problema es que lo tomamos separado. La Pascua y los panes, dos fiestas. Pudo haber sido ese exactamente, problema. la tomamos separada. Ahí está, ahí está. Especialmente para nosotros los latinos, el pan tiene su propia importancia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vamos pues, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Continuemos. La fiesta de las trompetas. El día de la expiación. Tal vez usted usó algunos nombres distintos, pero le aseguro que es lo mismo. El día de la expiación. La fiesta de los tabernáculos. El año sabático. No el sábado, sino el año sabático. Diferente. Diferente, el año sabático. Muchos pastores necesitamos aprender el año sabático, ¿verdad? Y me incluyo. Y el año de jubileo. Muy bien, ¿alguien encontró algo más? En la fiesta de las cosechas, hermano. Ok, ¿cuál era él? ¿Estaba ahí? ¿En qué versículo y capítulo estaba eso? El capítulo 23, el versículo 9, de 9 al 14. Sí, al 14. Fiesta de la primera cosecha. ¿La fiesta eran de las primicias o...? Las primicias. Las primicias. Ah, muy bien. Entonces me falta una a mí. Qué bueno, qué bueno. Me falta una a mí. Está bien. Les dije que íbamos a aprender. Esto es lo que yo... Entonces son 9. Entonces son 9. Entonces sí son 9. Muy bien. Muy bien. Voy a tener que cambiar aquí mi presente. Buenísimo, buenísimo. Estamos aprendiendo esto. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante? Voy quitando esto de aquí. Hermano Joel. Dígame. Joel. Entonces serían 10. En la versión que yo tengo, la PDT, está el día de descanso, la Pascua, los panes sin levadura. Ahí está, ahí la está. Fiesta de la primera cosecha, el Pentecostés, que es la quinta, las trompetas, la sexta, el día del perdón, la séptima, las enramadas, la octava, el año sabático y el año del jubileo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Recuerden, la de la Pascua y los panes quizás se pueden combinar, pero aún así tenemos una ahí que yo no tenía en mi lista. Muy bien, buen trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos este ejercicio? Era algo que quizás parezca un poco insignificante, pero es tan importante. ¿Por qué? Porque mientras vemos la narración de la vida de Jesús, siempre especialmente en Mateo, se hace referencia a las fiestas. Se hace cuando dice durante el tiempo de la fiesta de los tabernáculos o durante el tiempo de la fiesta de la Pascua, durante el tiempo de esto. Y eso nos ayuda a ver más o menos en qué época ocurrieron los milagros de los cuales Jesús o ocurrieron los eventos en la vida de Jesús. Entonces es bueno conocerlas. Número uno, por cuestión histórica. ¿Alguien tiene abierto su micrófono por ahí? Número uno, por cuestión histórica. Y número dos, porque al estudiar las cosas que Jesús vino a hacer,
Él llenó todas estas cosas. Él llenó todo esto. Hay un significado de la vida de Jesús en cada una de estas fiestas. El sabático, la Pascua, los panes, el Pentecostés, definitivamente con la venida del Espíritu Santo, los tabernáculos. Todo eso tiene algo muy significativo. Algo muy significativo. Ahora, durante el tiempo de los israelitas, mientras caminaban, tenían que obedecer estas cosas al pie de la letra. Si se salían un poquito de algo, Dios no aceptaba el sacrificio, a Dios no le agradaba la fiesta, a Dios no le agradaba, y así se iban. Entonces todo tenía que ser. Y quiero usar esto de plataforma para lo que voy a hablar en este momento. Y si me regalan, este es el tiempo extra que iba a utilizar yo y se los pido en este momento. Y si alguno necesita irse, son casi ya estamos sobre la hora. Está bien, si se quieren quedar, tengo algo muy, muy especial que he preparado para ustedes. Entonces, hagan a un lado sus notas de clase y tomen una nota personal ahí. Tomen una hoja nueva, tomen su Biblia, una pluma fresca, abra su corazón en este momento. Vamos a entrar en algo muy lindo, en algo muy bello. Sí. Acabo de decir que vamos a entrar en algo muy lindo y muy bello y mi esposa me acaba de preguntar si voy a hablar de ella, ¿verdad? Entonces ya para que vean cómo ella toma todo lo que yo digo. Amén, amén. Muy bien. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 22. Éxodo capítulo 30, versículo 22. No lo lea aún. Ahorita le digo qué hacer con esto. Pastor, Éxodo capítulo 30. Éxodo 30. ¿30 qué? Versículo 22. 22. Gracias. Muy bien. Se nos ha enseñado por mucho tiempo, y no digo que está mal, pero quizás nos hemos quedado un poco cortos en una enseñanza muy, muy especial, muy específica en la Biblia, cuando hablamos acerca de la unción. ¿Para qué es la unción? ¿Qué es la unción? ¿Será que le hemos dado más? Sí es importante, pero ¿será que no le hemos dado su lugar? ¿No le hemos dado el lugar que se merece a la unción? ¿No hemos entendido el propósito de la unción? Y lo hemos puesto tal vez en un lugar de tanta importancia que nuestra meta es alcanzar la unción, y hemos quizás descuidado la meta de Dios al usar la unción. ¿Será que hemos visto a alguna persona, hemos dicho, oh, esta persona es muy ungida? ¿A qué nos referimos cuando decimos esta persona es ungida? ¿Qué dijo alguien? O tal vez nos referimos a alguien escogido, o nos referimos a alguien que tiene alrededor de quien hay manifestaciones de poder, alguien que al orar sana a los enfermos, decimos, oh, esta persona sí es ungida. O tal vez simplemente a la manera emotiva que se expresan cuando predican, cuando oran, alguien que ora de una manera un poco más emotiva. Decimos, oh, él sí oró con unción. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué vemos con eso? Tenemos que tener cuidado, y no quiero hoy venir a decir lo que hemos aprendido está mal. Lo que quiero es que el día de hoy recibamos algo maravilloso, porque nuestra meta no es hacer milagros, nuestra meta es ser como Jesús. Nuestra meta no es alcanzar fama, nuestra meta tiene que ser el disminuir para que cuando llegue nuestra vida al nivel más, no más bajo, sino al nivel más humilde, podamos llegar a presentar la imagen de Cristo a las demás personas.
Y entonces ahí entra lo que vamos a leer en este momento. Entonces, si me permiten, voy a iniciar la transmisión de mi presentación aquí. Y quiero mucha atención en todo esto. Por favor, tome nota. Voy a ir despacio, pero voy a ir muy firme en lo que voy a hablar. Al final voy a abrir un momento para comentarios. Pero le pido en este momento que todos nos acerquemos a esta palabra que voy a compartir con humildad, con respeto, con un corazón abierto, pero a la vez gozosos de lo que Dios, del propósito de Dios, al habernos dado su unción. Muy bien, voy compartiendo mi pantalla. Me parece que se está grabando. Sí, se está grabando esto. Amén. ¿Ya se ve la pantalla? Amén. Muy bien. Amén. Gracias, pastor. El aceite de la unción. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30, se nos da la narración del aceite de la unción. Se nos da incluso una mezcla específica. Pero quiero que tengamos esto en cuenta cuando hablemos de esto. La Biblia dice en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Fíjese qué linda es. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero que enfoquemos nuestra atención en la frase, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es ese propósito de Dios para nosotros? Se ha hablado últimamente mucho acerca de encuentra tu propósito. Dios te dio un propósito. Encuentra cuál es tu propósito en la vida y tienes que llenar tu propósito. Ok, está bien, está bueno, pero ¿no deberíamos también ponerle atención al propósito de Dios y no tanto al propósito nuestro aquí en la vida? Pensando en eso, vamos a leer. Ahí en Éxodo, capítulo 30, fíjese, se lo escribí aquí y subrayé ciertas palabras muy importantes. Dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad. Fíjese, no solo nos va dando el nombre de la especia, sino también la cantidad. Importante. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. ¿Okay? No según el ciclo del mercado, según el ciclo del santuario. Acuérdense de eso, porque en el santuario se pesaba de una manera y en el mercado pesaban de otra manera. ¿Ok? Vaya pensando en eso. Dice, según el ciclo del santuario, y aceite de olivas, un hin, H-I-N. Ahorita le voy a explicar qué es eso. Fíjese, prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior, preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Entonces, varias cosas que quiero que vea en este versículo. Número 1 nos dice los ingredientes. Número 2 nos dice la cantidad. Número 3 nos dice con qué se mide, con el santuario. Y número 4 se dice cómo prepararlo. ¿Okay? No es nada más junten esto y prepárenlo a como salga. No es como en un restaurante. ¿Cómo quiere su comida? ¿O la quiero bien cocida o la quiero cruda? No, no, no. Dijo Dios, este y este ingrediente con esta y esta cantidad según la orden que yo di para el santuario. Y por último dice, lo tienen que hacer preparado según el arte del perfumista. Voy a traer un poco de claridad a eso. Esta es otra versión. Dice así, recoge especias selectas. Es otra versión. 6 kilos de mirra pura. 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculando según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. ¿Ok? Ingredientes, cantidades, la medida y el proceso. 4 cosas en el aceite de la unción.
Cuando la unción viene a tu vida, necesitas ciertos ingredientes, necesitas ciertas cantidades. Ahorita voy a hablar de eso. Necesita ser medida a la medida de Dios, no a la medida de los hombres. Y número 4, tiene que ser por un proceso específico. La unción no viene gratis. No viene nada más con que alguien diga, ahí te va la unción y ya te quedas ungido. Hay un proceso para eso y es un proceso divino y tiene que tener ciertos ingredientes y tienen que tener cierta cantidad. Hermano, pero el Espíritu de Dios no se mide. No estoy hablando del Espíritu de Dios. Estoy hablando del aceite de la unción. Entonces, un poquito aquí para que vean más o menos cómo es que funciona. Aquí hay una foto de mirra, una foto de canela, de cálamo, de casia y aceite de oliva. Aquí están los ingredientes. Estos había que mezclarlos de una manera específica. Alguien experto tenía que mezclarlos. No cualquiera los podía mezclar. ¿Ok? Continuemos. Vamos a hablar. No se le escucha. ¿No se me escucha? ¿Me escuchan los demás? Sí, pastor, acá se escucha bien. Muy Alto y claro. Sí, yo lo escucho bien, pastor. Gracias. Vamos a hablar de la mirra. La mirra, ¿qué es la mirra? ¿Por qué el aceite de la unción requería mirra? ¿Por qué Dios escogió mirra? Quiero que vea esto. Número 1, la mirra crece en un tronco. Es un tronco y las lágrimas de ese tronco, oiga, las lágrimas de ese tronco es de donde sacan la mirra. O sea, el tronco tiene que llorar para que salga la mirra. ¿Ok? Vaya pensando en eso. Ahorita contesto preguntas. Es un proceso muy complicado. Es un proceso, no es nada más, el árbol ya lloró y agarro la mirra y ahí quedó. No, es un proceso muy complicado. ¿Qué quiere decir eso? Que por muy derechos que creamos que somos, por muy recta que creamos que está nuestra vida, en algún momento, por un proceso muy complicado, van a tener que salir lágrimas. Ahora no le estoy diciendo va a tener que sufrir. Le estoy diciendo que vamos a tener que entrar en un proceso de mansedumbre y de sumisión. Entonces, el primer ingrediente para la unción es la mansedumbre y la sumisión. ¿Qué significa eso? Un tronco muy fuerte es una fuerza bajo control para poder servir. La unción no viene para mandar, la unción viene para poder servir. Si alguien no está sirviendo, no se puede decir que tiene unción. Cuando Dios te pasa por un proceso muy complicado en el que a veces derramamos lágrimas, dale gloria a Dios, porque te está preparando para servir. Señor, sácame de esta. Mejor dile, Señor, transfórmame en esto. Números 12, versículo 3 está esto. Números 12, versículo 3, en lo que usted apunta se lo voy a leer. Dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjese, por eso era ungido Moisés, porque era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Y ese hombre abrió el Mar Rojo, ese hombre hizo pedazos Egipto. Continuemos. La canela. ¿Qué es la canela? La canela es un tronco de más o menos 30 o 40 pies de altura. Allá en Latinoamérica se mide en metros. Estamos hablando más o menos de 10 a 12 metros de altura y es muy derecho. Crece muy recto, decimos en Guatemala. Muy recto, muy derecho. Se saca, tiene un exprimimiento, el fruto de las hojas. Es muy interesante, pero también representa la nobleza, viviendo rectamente, No sé si ustedes le echan canela a veces a cuando están cocinando, cuando hacemos el ponchecito de fruta y todo eso. ¿Se han dado cuenta que los palitos de canela siempre son bien derechitos, siempre son bien rectitos y dan un sabor muy especial? ¿Qué significa eso? Sin juzgar a los demás. Sin juzgar a los demás. Entonces vamos viendo mansedumbre, sumisión, nobleza. Vaya dándose cuenta de los ingredientes de la unción, lo que significaba cada uno.
¿Qué significa eso? No nos rendimos, no nos enojamos cuando todo va mal. La canela, para que pueda darle sabor a algo más, hay que echarla y empieza a hervir el agua, empieza a hervir todo eso y es cuando empieza a soltar su sabor bien rico. A veces nosotros empezamos a estar bajo una prueba, bajo una situación bien fuerte y queremos que Dios nos saque de ahí y no nos damos cuenta que es cuando podemos dar nuestro aroma más delicioso, cuando le podemos dar sabor a nuestro alrededor. No te estoy diciendo que sufras, te estoy diciendo que nos sometamos. Continuemos. El cálamo. ¿Qué es el cálamo? El cálamo es un junco. Es un junco, es una planta que crece en los pantanos. Es muy interesante porque crece bien derechita también, crece bien recta, bien recta, bien recta hacia arriba y llega a un punto, el quinoa está lista, ya le sale el fruto en la parte de arriba, pero no está lista, no está lista. Ahí se deja, ahí se deja, ahí se deja. ¿Cuándo sabemos que está lista? Es cuando, y la cabecita de esa planta tiene aceite, lo tiene ahí adentro, pero cuando está bien rectecita la planta, no está lista todavía. Hay un momento, hay una época en la que se empieza a doblegar, se empieza a doblegar, se empieza a doblegar, se empieza a doblegar. Cuando ya se ha doblegado casi hasta el punto de tocar tierra, es cuando el aceitito está listo. Si usted agarra el aceite del cálamo y lo usa antes de tiempo, no le sirve. Está más puro y más excelente cuando la planta está doblegada. Yo creo que muchos ya me entendieron eso, ¿verdad? A veces queremos estar en los lugares altos, parados bien rectecito, decimos que somos muy ungidos, cuando realmente Dios dice, doblégate, doblégate, doblégate. Cuando ya estés de rodillas, el aceite que tienes ya lo puedo yo usar. Para mientras, no puedo usar un espíritu altivo. Está listo cuando el junco está doblado más de la mitad. Fíjese que no solo cuando se empieza a doblegar, cuando ya ha pasado de la mitad, está listo el junco, el aceite del junco. ¿Qué significa esto? Aquí ya es la humildad. Aquí ya es la humildad. No es solo la mansedumbre, no solo la nobleza, aquí ya es la humildad. Ahora dijo alguien, entonces necesito tener humildad para la unción. No, le estoy diciendo que la unción va a traer humildad. Yo no puedo ganarme la unción por mis obras. La unción va a traer la humildad a mi vida. Es uno de los ingredientes. Casia. Viene de unas hojas de una planta que se llama sen. Esto lo puede estudiar después, puede ver estas fotos en el internet. Solo le estoy dando los ingredientes. Son, la esencia de estos son medicinas para limpiar el interior. Cuando una persona en la antigüedad tenía problemas en su interior, le daban casia. Ya ve lo que ahora le decimos, que le hagan una limpia a uno. Le daban casia, esto limpiaba el interior, purificaba el interior de las personas. Qué interesante que Dios dice, usen casia para el aceite de la unción, no solo para lo de afuera, sino también para limpiar por dentro. Entonces ya vemos el otro ingrediente, la pureza. La pureza. El aceite de la unción incluye pureza. Salmo 139, versículos 23 y 24, si me permiten, se los leo mientras ustedes escriben. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ves que en mí hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. ¿Qué le estaba pidiendo el salmista? Purifícame, purifícame. ¿Será que en lugar de pedir unción necesitamos pedir pureza? ¿Será que en lugar de pedir unción necesitamos pedir humildad, nobleza, mansedumbre? Todos estos iban incluidos, no solo uno. Tenían que estar todos presentes. Ahora, estos eran las especias aromáticas, lo bonito, lo frondoso, lo maravilloso, lo caro que se le ponía. Pero acuérdense que le dijo Jehová, también tienes que incluir, ahí está. Antes de cada obra, fíjese esta frase que puse aquí. Antes de cada obra hay un pensamiento y antes de cada acción hay una actitud. Cuando
nuestros pensamientos y nuestras actitudes son puros, entonces nuestras acciones van a ser puras. Porque antes de cada obra hay un pensamiento y antes de cada acción hay una actitud. Entonces, ¿le pido a Dios que purifique mis obras y mis acciones? No. Le tengo que pedir a Dios que purifique mis pensamientos y mi actitud. Lo voy a dejar que piense un momento ahí. ¿Hemos estado orando? ¿Hemos estado buscando la unción de la manera correcta? ¿La hemos estado buscando para las cosas correctas? ¿Para cumplir nuestro propósito o el propósito de Dios en nuestra vida? Ahora, fíjese el título que le puse aquí. Unción para transformación. Unción para transformación. Ahora, toda mezcla de aceite, si ustedes recuerdan, ahí decía que tenía que ser mezclado con el arte del que hace perfumes. Las personas que hacen perfumes saben que toda mezcla de aromas y especias aromáticas y aceites necesita un aceite vehicular, algo que lo sostenga todo, porque si no se dispersan, no se pueden mezclar. Tiene que haber algo, un ingrediente en el que mantenga todo junto, el que lo activa, el que mezcla todo. Y ese es el aceite de olivo. ¿Por qué dijo Dios usen aceite de olivo también? Hay varias razones. Número uno, el aceite de olivo se usaba para lavarle los pies a la gente cuando tenían una larga jornada. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús entró a un lugar, dijo, nadie me ha lavado los pies. Cuando se lavaban los pies, cuando llegaba un visitante a tu casa después de haber caminado mucho tiempo, la costumbre era usar aceite de olivo y lavarle los pies para que sus pies quedaran limpios del viaje que había tenido. Entonces el aceite se usaba para eso. También el aceite de olivo se usaba para poner en las heridas. En ese tiempo había mucha arena del desierto, la gente pasaba afuera cultivando, trabajando, y cuando habían heridas, para que no se les infectaran, se limpiaban con aceite de oliva. Y la tercera cosa, usted y yo lo sabemos, lo usamos para preparar alimentos. Qué interesante las características del aceite de olivo. Entonces se usa para 3 cosas. Número 1, para consuelo cuando uno viene cansado de una jornada, para sanidad cuando uno viene herido y para alimento cuando uno tiene hambre. La unción para consuelo, para sanidad y para alimento. Pastor, ese de consuelo y sanidad, pero como ungüento, o sea, untado en la cabeza o Todavía ¿cómo? no, todavía no, todavía no. Estoy dando todavía por qué se usaron estos elementos. Acuérdense que todavía en este tiempo no ungían como nosotros ungimos ahora. En este tiempo el aceite era para otra cosa. Dios les dijo, quiero que hagan este aceite de la unción. Quiero que vean para dónde voy con esto. Quiero que vean para dónde voy con esto. Okay, espero que ya hayan apuntado esto. Profesor, un momentico, ¿es unción para transformación o unión para transformación? Sí era una unión para transformación. Sí es unión, gracias. Sí es una unión para transformación. Se unían todos estos. Gracias, mi hermano. Gracias, perdón. Me emociono con esto. Era una unidad de todos estos elementos para traer una transformación a la vida de alguien. Entonces, cuando yo le pido a Dios que me unja, ¿para qué lo hago? ¿Para que transforme mi vida o para que me dé poder para hacer un montón de cosas? ¿Le pido a Dios, úngeme para que haya un cambio en mi vida, o le pido a Dios, úngeme para que la gente me note que aquí estoy, que tengo unción? ¿Quiero eso de verdad o quiero ser transformado? Aunque nadie se dé cuenta del momento, pero que después noten en mí que hubo una transformación. Entonces, quiero que vean esto. Espero ya hayan terminado de apuntar, de todos modos está grabado. Ok, aquí es donde se pone maravilloso todo. Y pongan mucha atención a la pantalla en este momento, por favor. La unción es para una transformación diaria. No solo para momentos especiales en los que necesitamos un milagro o queremos ver el poder de Dios manifestado o queremos sentir algo bonito en una reunión. Y tiene estos ingredientes: mansedumbre, nobleza, rectitud, humildad y pureza. Debo pedirle a Dios de su unción para
¿Hacer milagros o debo pedirle a Dios de su unción para que todas estas cosas pasen en mí? ¿Qué prefiero? ¿Ser alguien que hace muchos milagros o ser alguien que es manso, noble, recto, humilde y puro? ¿Qué buscamos realmente? Ahora, todas estas cosas las podemos quizás imitar humanamente. Yo puedo decir, oh, yo soy manso, trabajo en ser manso, hago lo posible por ser manso, miren, no me meto con nadie, no lastimo a nadie, soy una persona mansa, soy alguien noble, soy alguien muy recto, yo nunca hago nada malo, si me equivoco pido perdón, nunca le robo a nadie, soy humilde de corazón, yo soy alguien que no soy orgulloso, yo no me ando creyendo todas partes. Tengo un corazón puro, yo no miro cosas malas, yo no tengo malos pensamientos. ¿Podemos hacerlo humanamente? Claro que podemos hacerlo humanamente, podemos tratar y tratar, pero todo eso se hace pedazos si no existe el aceite de olivo en nosotros. ¿Y a quién representa el aceite de olivo? Y este es el ingrediente que une a todo eso, el Espíritu Santo. Todo lo demás se queda corto. Cualquier método, cualquier lugar, cualquier sistema en el que digamos a través de este sistema voy a alcanzar mansedumbre, nobleza, rectitud, humildad, pureza, todo eso, tal vez llegamos a un nivel, pero se queda corto, se hace pedazos, se disuelve de inmediato si no va unido por el aceite del Espíritu Santo, amados. Por eso Dios dijo, tomen estas mezclas aromáticas que huelen bonito, que se ven bonito, pero asegúrense de usar la cantidad correcta de el aceite de olivo. ¿Qué ocurre entonces? Dios toma lo que significa rectitud, humildad, pureza, mansedumbre, nobleza y el Espíritu Santo, y Dios lo mezcla. ¿Y cuál es el resultado? Nos parecemos más a Jesús. Si Dios no lo mezcla a su manera, solo son atributos humanos. Pero cuando Dios trae ese aceite de unción, nos parecemos más a Jesús. Solo vamos a poder cambiar el mundo cuando nos parezcamos a Jesús. Voy concluyendo entonces. Y escúchame, hermano, en esta noche. El Salmo 92:10 dice de esta manera: aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que viene ese versículo a la par de esto. ¿A qué se refiere? Mire, hermano, cuidado con el aceite viejo, ¿ok? Cuidado con el aceite viejo. Acuérdese que el aceite viejo atrae moscas. Tiene que ser un aceite fresco. Por eso cuando hablamos de unción fresca, tiene que ser un aceite fresco. El aceite de olivo tiene que estar presente, pero tiene que estar fresco. La humildad, la mansedumbre, la rectitud, la nobleza, todas esas cosas tienen que ser con una unción fresca, con un aceite fresco del Espíritu Santo. Cuando es una unción antigua, cuando nos basamos en lo que hacíamos antes, cuando ya solo vivimos de lo que aprendimos en el pasado y no nos estamos renovando constantemente, mi hermano, vamos a traer moscas. ¿A quién atraes? ¿Das un aroma rico, das un aroma sabroso o solo atraes a moscas? Tu unción, mi unción, las cosas que hacemos, ¿presentan a Jesús o solo estamos atrayendo moscas? Experiencias de ayer y bendiciones del ayer son buenos testimonios y son maravilloso lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Y mi maestro que está aquí presente recuerda el mover de Dios desde que yo era niño, lo hemos visto. Pero la unción tiene que ser fresca, el aceite del Espíritu tiene que estar fresco, constante, porque si no, vamos a empezar a atraer moscas. Ahora, acuérdense que el proceso requería medidas exactas. 6 ciclos, 3 ciclos. Un hin, decía, de aceite de oliva, eso significa un galón de aceite de oliva. No podía ser poquito, no podía ser más, tenía que hacer la mezcla exacta. ¿Qué significa eso? Óyeme bien, deja de apuntar por un momento qué significa eso. Significa que Dios te va a pasar por ciertos procesos el tiempo que sea necesario hasta que tengas la medida exacta del aceite de la unción. Así es que si estás pasando por un proceso en el que te tienes que doblegar,
y doblegar, Dios dice, todavía no, necesito la medida exacta, Señor, tengo humildad, tengo nobleza, pero esto de tener rectitud, no dice Dios, todavía no, te tengo que pasar por el proceso completo para que la mezcla sea perfecta. Y deja de estar usando aceite viejo, necesitamos aceite nuevo. Por eso sus bendiciones son nuevas cada mañana. Por eso es que Dios nos expone una y otra vez hasta que tengamos la medida exacta. Entonces, y solo entonces, vamos a ser Jesús para este mundo. Quien diga amén. Alguien diga amén a esto. Amén. Amén. Muy excelente, muy excelente. Muy bueno. Permítanme termino el video. Si tú estás viendo este video, no te pierdas los demás. Ve los videos anteriores a la clase. Que el Señor te bendiga.